Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Tenemos un bombazo, algo que ha estado circulando por los medios y que finalmente parece que vamos a desvelar. Y es que, como saben, nuestro queridísimo Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo, ha hecho una importante adquisición. Sí, ha comprado una mansión en España. Y lo más jugoso de todo es que por fin se ha revelado cuánto le ha costado este pedacito de paraíso español. Así que si quieres saber todos los detalles de esta impresionante compra y conocer las cifras, quédate conmigo hasta el final. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal dándole al botón rojo de ahí abajo y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometo que te encantarán. Y es que, chicos y chicas, esta noticia ha dado muchísimo de qué hablar. Can Yaman, conocido por sus papeles en telenovelas que han arrasado en audiencias, ha decidido echar raíces en nuestro país. Y no es para menos, España tiene mucho que ofrecer: sol, cultura, gente maravillosa y, por supuesto, unas propiedades de ensueño. La mansión en cuestión no es una casa cualquiera, se trata de una propiedad de lujo que, según los rumores, está ubicada en una zona privilegiada. Imaginen, un actor de su calibre con una agenda tan apretada, buscando un refugio donde poder desconectar y disfrutar de la vida. Y qué mejor lugar que la soleada España. Pero claro, lo que realmente nos intriga a todos es el precio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante semanas la prensa del corazón ha estado especulando, dando cifras que iban desde lo creíble hasta lo exorbitante. Se hablaba de millones y millones, de cifras que marean solo de pensarlas. Pero, ¿cuál es la verdad? Bueno, parece que finalmente hemos conseguido ponerle cara a esa cifra. Y la verdad es que, aunque sigue siendo una suma considerable, quizás no sea tan descabellada como algunos se imaginaban. Según fuentes muy cercanas a la operación, y que hemos podido contrastar, Can Yaman habría desembolsado alrededor de 2 millones de euros. Sí, han oído bien, 2 millones de euros por esta impresionante mansión. Ahora, para muchos de nosotros, esta cifra es astronómica, algo inalcanzable. Pero pensemos en la trayectoria de Can Yaman. Ha protagonizado series de éxito internacional, tiene una legión de fans que lo siguen allá donde va, y además está expandiendo su carrera hacia otros proyectos, como la publicidad y, quién sabe, quizás el cine. Con una carrera tan exitosa y una proyección profesional tan grande, invertir 2 millones en una propiedad de lujo en uno de los países más deseados de Europa parece una decisión de negocio muy inteligente. Y es que si pensamos en el tipo de propiedad que podría haber adquirido por esa suma, la verdad es que 2 millones de euros en la costa mediterránea o en alguna zona exclusiva de Madrid o Barcelona puede ser una excelente inversión. Hablamos de probablemente una casa con piscina privada, amplios jardines, varias habitaciones, vistas espectaculares, y una ubicación que garantiza privacidad y tranquilidad. Imaginen a Can Yaman relajándose en su nueva casa, disfrutando de la gastronomía española, y quizás aprendiendo un poco más de nuestro idioma. Sería genial. Pero, ¿dónde está exactamente esta mansión? Los rumores apuntan a la zona de Marbella, en la Costa del Sol. Una elección muy lógica, dado que es un destino muy popular entre celebridades internacionales y personas con un alto poder adquisitivo. Marbella ofrece un estilo de vida exclusivo con campos de golf de primer nivel, playas espectaculares, una oferta gastronómica de lujo y un ambiente vibrante y cosmopolita. Si la mansión está allí, podemos imaginarla perfectamente en alguna de las urbanizaciones más prestigiosas, con seguridad 24 horas, rodeada de naturaleza y con unas vistas impresionantes al mar Mediterráneo. Un verdadero paraíso. Claro que si bien se habla de Marbella, también existe la posibilidad de que haya elegido otra zona de España. Quizás una finca en el interior, rodeada de olivos y viñedos, buscando una conexión más profunda con la naturaleza. O quizás un ático de ensueño en el corazón de Madrid, para estar más cerca de la acción cultural y de los eventos. Lo cierto es que hasta ahora, la información más sólida apunta a la Costa del Sol. Y honestamente creo que encajaría perfectamente. Analicemos un poco más esta cifra de 2 millones. ¿Es un precio justo para una mansión en España? Depende mucho de la ubicación y de las características de la propiedad, por supuesto.
En zonas como Marbella, Madrid o Barcelona, 2 millones de euros pueden comprar una propiedad impresionante, pero no necesariamente la más grande o la más lujosa del mercado. Sin embargo, si hablamos de una propiedad bien ubicada, con buenas instalaciones y un tamaño considerable, 2 millones es una cifra muy razonable para un actor de la talla de Can Yaman. Para contextualizar mejor, debemos recordar que el mercado inmobiliario español ha experimentado fluctuaciones, pero las propiedades de lujo en ubicaciones privilegiadas como la Costa del Sol o las zonas más exclusivas de nuestras grandes ciudades mantienen un valor considerable y una demanda constante. Invertir 2 millones de euros en una mansión en España, especialmente si se considera como una segunda residencia o una inversión a largo plazo, es una decisión que muchos inversores internacionales encuentran atractiva. El clima, la calidad de vida, la oferta cultural y de ocio, y la seguridad jurídica son factores clave que atraen a compradores de alto poder adquisitivo de todo el mundo. Además, la trayectoria profesional de Can Yaman es un factor determinante. Sus éxitos en la televisión turca y su posterior expansión a mercados internacionales, incluyendo Italia y Latinoamérica, lo han posicionado como un referente en el mundo del entretenimiento. Sus ingresos derivados de contratos publicitarios, patrocinios, y por supuesto, sus cachás como actor, le otorgan la capacidad financiera para realizar este tipo de adquisiciones. No se trata de un capricho, sino de una consolidación de su éxito y una apuesta por un estilo de vida que él mismo se ha ganado. Pensando en la propiedad en sí, 2 millones de euros en una zona como Marbella podrían permitirle adquirir una villa de ensueño. Imaginemos una propiedad con una arquitectura moderna o tradicional mediterránea, amplios espacios interiores decorados con un gusto exquisito, acabados de alta calidad, y todo ello rodeado de extensos jardines, quizás con olivos centenarios, palmeras y flores exóticas. La piscina, un elemento casi indispensable en estas mansiones, podría ser infinita, con vistas al mar, o estar integrada de forma armoniosa en el paisajismo. Varias suites, salones amplios, comedores, una cocina de diseño totalmente equipada, e incluso, dependiendo de la superficie, podría contar con gimnasio privado, spa, sala de cine o bodega. La privacidad es un factor crucial para las celebridades, por lo que es muy probable que la mansión esté ubicada en una urbanización cerrada o en una zona apartada que garantice la máxima discreción. Los accesos controlados, sistemas de seguridad avanzados y un entorno rodeado de naturaleza y tranquilidad serían elementos esenciales en su elección. La proximidad a playas de ensueño, campos de golf de renombre y una oferta gastronómica de primer nivel, como la que ofrece la Costa del Sol, complementarían a la perfección el estilo de vida que Yaman podría disfrutar. La elección de España como destino para adquirir una propiedad no es casual. Can Yaman ha demostrado en múltiples ocasiones su afinidad con el país. Ha visitado España en numerosas ocasiones, generando auténticos furor entre sus seguidores. La calidez de la gente, la cultura vibrante, la gastronomía deliciosa y el clima envidiable son factores que sin duda han influido en su decisión. Además, la posibilidad de mantener un contacto más cercano con su creciente base de fans españoles, y quizás aprovechar las oportunidades profesionales que el mercado español pueda ofrecerle, son aspectos importantes a considerar. La inversión inmobiliaria en España es atractiva para inversores extranjeros por diversas razones. La estabilidad del mercado, el potencial de revalorización de las propiedades en zonas de alta demanda, y la posibilidad de obtener rentabilidad a través del alquiler vacacional son factores que suman puntos. Para alguien como Can Yaman con una proyección internacional tan potente, adquirir una propiedad de lujo en España no solo es la compra de un hogar, sino una inversión estratégica que podría generar beneficios a largo plazo. La negociación de una propiedad de este calibre es, sin duda, un proceso complejo. Imaginamos que Can Yaman ha contado con un equipo de profesionales, asesores inmobiliarios especializados en el mercado de lujo, abogados para revisar toda la documentación legal, y quizás incluso asesores financieros. La búsqueda de la propiedad perfecta puede haber llevado meses, implicando visitas a numerosas propiedades, análisis exhaustivos de la ubicación, el estado de la construcción, y las condiciones del mercado. El proceso de cierre, la firma de la escritura ante notario, marca el momento culminante de la adquisición, un hito importante en la vida del actor. Más allá de la cifra y la ubicación, lo que realmente nos cautiva es la idea de cómo este nuevo hogar se integrará en la vida de Can Yaman. Se convertirá en su residencia principal. Será un refugio vacacional. Lo utilizará para organizar eventos privados o encuentros con amigos y colegas.
La posibilidad de verle disfrutar de la vida española, practicar español y sumergirse en nuestra cultura es una idea que ilusi ona a muchos de sus seguidores. La noticia de la compra de esta mansión por parte de Can Yaman no solo es un reflejo de su éxito profesional y financiero, sino también de la creciente atracción que España ejerce sobre celebridades internacionales. Nuestro país se consolida como un destino codiciado para invertir, residir y disfrutar de un estilo de vida privilegiado. La presencia de figuras públicas de su calibre contribuye a la proyección internacional de España y atrae un turismo de alto nivel, beneficiando al sector inmobiliario y a la economía en general. Sin duda, la cifra de 2 millones de euros, si bien es una suma considerable para la mayoría, se presenta como una inversión justificada para un artista con la trayectoria y el potencial de Can Yaman. Es una prueba más de su consolidación como una figura de talla mundial, capaz de realizar movimientos estratégicos en su carrera y en su patrimonio. Y ahora, después de toda esta información, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les parece una cifra justa 2 millones de euros por una mansión en España? ¿Creen que es una buena inversión? ¿Dónde se imaginan ustedes que podría estar ubicada la mansión de Can Yaman? Dejen sus comentarios abajo, que me interesa muchísimo conocer sus opiniones. Para recapitular, hemos hablado de la emocionante noticia de que Can Yaman ha comprado una mansión en España, y hemos revelado la cifra que, según nuestras fuentes, ha pagado por ella 2 millones de euros. Una inversión importante que refleja su éxito y su gusto por nuestro país. Hemos especulado sobre su posible ubicación en zonas como Marbella y hemos analizado la viabilidad de este precio en el mercado inmobiliario español. Sin duda, una noticia que nos alegra porque acerca aún más a este talentoso actor a nuestra tierra. Esta adquisición no solo representa un nuevo capítulo en la vida de Can Yaman, sino que también subraya el atractivo de España como destino para la inversión inmobiliaria de lujo. La combinación de un estilo de vida envidiable, un clima privilegiado, una cultura rica y oportunidades profesionales ha hecho que nuestro país sea un imán para personalidades de todo el mundo. La cifra de 2 millones de euros, vista en el contexto del mercado inmobiliario de lujo en España, se ajusta a las expectativas para una propiedad de estas características, en una ubicación deseada por su exclusividad y calidad de vida. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos en todas sus redes sociales, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.